Eh, un gusto estar con ustedes. Yo voy como redactor del comunicado, pero obviamente con la venia de todo el grupo de Política Monetaria, voy a, ¿cómo se llama?, leer el comunicado y después, bueno, procederemos en términos de las preguntas que puedan tener ustedes, digamos, respecto al comunicado u otros temas de la coyuntura macroeconómica nacional. Bueno, partamos con el resumen. Las acciones adoptadas para la contención de la pandemia COVID-19 han permitido que la economía chilena y el sistema económico internacional vayan recuperando niveles de actividad más normales. A nivel internacional, la actividad económica se ha ido recuperando y se espera que este año 2021, a nivel global, se superen los niveles de actividad económica que se generaron en el año 2019. A su vez, se espera que este año 2021 la inflación anual aumente en forma transitoria en un punto porcentual respecto al año 2020 a niveles de 3,7%. Por su parte, se prevé que la economía chilena más que recupere el nivel de actividad económica perdida del año 2020 con un crecimiento estimado de su PIB de 7% según las expectativas económicas. En este contexto, el Grupo Política Monetaria recomienda aumentar la tasa política monetaria en 25 puntos bases de modo de situarla en 0,75%. Vamos al comunicado propiamente tal. Para combatir la diseminación del COVID-19 en el mundo, los gobiernos implementaron una serie de medidas restrictivas que impactaron negativamente a la actividad económica y que han venido más recientemente liberalizando conforme avanza la proporción de la población que ha recibido las dosis de vacunación recomendadas para poder contar con un grado importante de inmunidad a la enfermedad. Los países que han podido avanzar más rápida y eficazmente en sus programas de vacunación de la población son los que han podido liberar más aceleradamente las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad y al contacto social de la población, y los que también han estado logrando un mayor grado de recuperación de su actividad económica. Según el último informe global del Fondo Monetario Internacional, luego de una caída de 3,3% el año 2020, la economía mundial alcanzaría un crecimiento de 6% en el presente año, lo que significa una recuperación de la economía que permite sobrepasar la actividad económica global del año 2019. A su vez, el Fondo Monetario Internacional estima que este año las economías avanzadas crecerán un 5,1% y las economías emergentes y en vías de desarrollo lo harán en un 6,7%. En efecto, el FMI proyectó una expansión de la actividad económica de los países pertenecientes al G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, de un 3,6%, 5%, 6,4%, 5,8%, 4,2%, 3,3% y 5,3% respectivamente. El FMI estima que la zona euro se expandirá el presente año en un 4,4%. Por su parte, estimó que China crecerá un 8,4% en el presente año y predijo una expansión de 4,6% en la actividad económica de Latinoamérica y el Caribe. El FMI espera que el mundo, Estados Unidos y China, logren alcanzar niveles de actividad económica superiores a los observados en el año 2019. Producto de la contracción económica mundial, se observó a nivel global una reducción de la inflación en el año 2020, de un 1,1%, alcanzando en algunos casos niveles deflacionarios, como fue el caso de Alemania, Francia, Italia, Japón y China. Sin embargo, fuertes estímulos a la demanda agregada, en un contexto de una oferta de bienes y servicios aún constreñida, se han traducido en presiones al alza de la inflación en el corto plazo. Es así como el Fondo Monetario Internacional estima que la inflación en el mundo aumentará de 2,7% en el año 2020 a 3,7% en el año 2021, destacando como los aumentos más elevados en la inflación a los que se esperan ocurran en Alemania, de menos 0,7% en el 2020 a 3,1% en el año 2021, Japón, de menos 0,9% en el 2020 a 1,2% en el 2021, y China, de menos 0,3% en el año 2020 a 2,3% en el 2021. En paralelo con lo anterior, los principales bancos centrales del mundo continúan manteniendo una política monetaria expansiva. En efecto, desde la irrupción de la pandemia, ni el Banco Central Europeo, ni el Banco Japón, ni tampoco el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos han iniciado movimientos al alza de sus tasas de interés de política monetaria. En el plano interno, la positiva evolución reciente de los casos COVID-19, junto con la alta y creciente proporción de la población a la que se le ha suministrado las vacunas, permitieron al gobierno hace pocos días atrás relajar las medidas restrictivas en el plano sanitario, lo que debiese contribuir en generar una mejoría paulatina en la actividad económica y en el empleo. En mayo, recién pasado, el mercado laboral mostró un aumento anual de 7,9% en el número de ocupados a nivel nacional,
algo más de 8 millones de ocupados. Por su parte, la tasa de desempleo a nivel nacional cayó de 11,2% en mayo de 2020 a un 10% en mayo de 2021. Junto con lo anterior y producto de un mercado laboral más dinámico, en el mes de mayo los salarios reales se expandieron en un 2,1% en 12 meses. Por su parte, el IMASEC en mayo se expandió un 18,1% en 12 meses, con un IMASEC no minero que creció un 20,7%. A su vez, el IMASEC minero mostró un crecimiento de menos 0,3% en 12 meses. Para el mes de junio, la encuesta de expectativas económicas sitúa al IMASEC con una expansión de un 15,2% y al PIB del año 2020 creciendo un 7%, lo que permitiría más que recuperar la contracción experimentada del año 2020. Producto de los programas de transferencias fiscales a las familias y los retiros de los fondos de pensiones, los componentes de la demanda agregada han continuado mostrando dinamismo y generando presiones en los precios internos. Los datos de inflación de junio pasado mostraron una variación anual del IPC de 3,8%, superior al 2,6% registrado en igual periodo del año anterior. También la inflación en 12 meses de los bienes transables aumentó de 3,2% a 4,9%, y la de bienes no transables de 1,9% anual a 2,5%. La variación del IPC-SAE en ese mismo periodo aumentó desde 2% a 3,1%. Con todo, las expectativas de inflación en el horizonte de 11, 23 y 25 meses se mantienen estables en torno a niveles de 3% anual, lo que revela que continúan ancladas a la meta de inflación anual de 3%. Considerando el escenario económico descrito y proyectado, el GPM recomienda subir la tasa de política monetaria a 0,75%. Ese es el comunicado. No sé si dejamos de compartir mejor. ¿Qué prefieren? Mejor. Muchas gracias, Carlos. Gracias. No sé si entre los asistentes hay alguien que quiere hacer la primera pregunta respecto de este comunicado que acaba de presentar Carlos. Carlos, hay una pregunta en el chat. No sé si la quieres leer. Gracias, Eugenia. Andrés Huerta de Radio ADN. No sé si Andrés quiere, bueno, si quieres la leo yo mismo o tú, Andrés, quieres formularla como tú prefieras. Estás muteado, Andrés, pero si quieres la leo yo. ¿Qué prefieren? ¿La leo? Léela nomás. Ya. Andrés Huerta de Radio ADN. El ministro de Hacienda recién anunció un incremento en sus proyecciones de crecimiento al 7,5% este año, desde el anterior 6% en su informe de finanzas públicas. ¿Ustedes suscriben esta proyección? ¿Chile recuperó el nivel de actividad económica anterior a la pandemia? Gracias. A ver, bueno, yo voy a responder un poco en forma inicial esta pregunta. Bueno, las expectativas económicas para el crecimiento de este año, las que estamos leyendo del mercado, se sitúan en 7%. El Banco Central presenta un escenario mucho más expansivo. No recuerdo bien si era en torno al 9% o no, a lo mejor aquí mis colegas me pueden corroborar eso. Y ahora acaba de anunciar, como usted dice, Andrés, el fisco proyecta una expansión del 7,5%. Ahora, yo creo que hoy día, con la volatilidad que tenemos en distintos ámbitos, tanto, no sé, políticos, económicos, institucionales, el tema de la pandemia con las nuevas variantes, yo diría que hay bastante volatilidad o varianza en esas predicciones. Por lo tanto, yo no me atrevería a suscribir con toda firmeza, digamos, una proyección muy determinada. Sabemos que este año la economía se va a recuperar respecto de lo que eran los niveles que se observaban, digamos, el año 2019. Para eso basta con que la economía crezca 6% más, digamos. Por lo tanto, es muy probable que a fines de este año recuperemos los niveles que se observaron en el 2019, que son superiores al 2020, obviamente producto de la contracción. Pero, digamos, como todas las proyecciones,
digamos, sobre todo en el ámbito del PIB y sobre todo con un escenario con alta incertidumbre, esa suscripción, por lo menos de mi parte, bueno, está dentro de de las medidas posibles de proyección, sin duda alguna, pero es difícil puntualizar una proyección en forma muy precisa. Bueno, de hecho, usted observa, digamos, que el Banco Central dice o argumenta que la proyección de crecimiento podría llegar al 9, el mercado o la expectativa económica dice el 7. Entonces, eso revela que obviamente hay todavía un grado de incertidumbre importante. Eso sería como mi primera reacción a su pregunta, ¿no? Yo pasaría, digamos, a que mis colegas pudieran dar su opinión. Eugenia, no sé, Guillermo, Tomás. Mira, sí, yo concuerdo de que efectivamente hay hoy día más incertidumbre de lo habitual y eso hace difícil apuntar a una proyección de crecimiento. De hecho, la varianza es enorme, el Banco Central está en 9, Hacienda está en 7 y el mercado con la encuesta que salió hoy día está en 8. Yo estoy más cercano a lo que dice el mercado. Pero en todo caso, yo creo que más que el número, a mí me importa la forma. Y creo que esta recuperación que estamos observando es una recuperación un poquito mentirosa. Y es porque la verdad que si uno hace un análisis a nivel sectorial, de no ser por el fuerte crecimiento del sector comercio, absolutamente extraordinario el crecimiento del sector comercio asociado a los recursos extraordinarios vinculados a los retiros de la AFP y a las transferencias del Estado, la verdad es que la economía chilena se encontraría bastante por debajo de los niveles de referencia previo a la pandemia. Y entonces, como acto seguido hay que preguntarse cuánto tiempo es posible mantener este dinamismo del comercio, y mi impresión es que eso no se puede sostener por mucho tiempo más, tanto porque los recursos extraordinarios van a empezar a desaparecer, llámese retiros de AFP o transferencia al Estado, esperemos en algún minuto empiecen al menos a disminuir, como porque la gente ante un escenario futuro bastante incierto probablemente va a empezar a ahorrar una fracción mayor de estos recursos extraordinarios y eso le va a quitar fuerza al consumo y el efecto que eso tiene sobre el comercio. Y por último, ojo, el empleo está muy rezagado en la recuperación. Si uno ve por sectores productivos, hay sectores como el silvoagropecuario que todavía hoy día tienen prácticamente 25% menos de gente trabajando que lo que había previo a la pandemia. Es decir, aquí hay una recuperación, pero es una recuperación que está muy cargada sectorialmente, no es una recuperación de toda la economía, y esto es importante tenerlo en cuenta. Con todo estamos proponiendo un alza de 1/4 de punto en la tasa de interés como una señal, a pesar de que yo creo que la inflación va a estar por debajo de lo que dice el Banco Central, pero una señal en el sentido de que no es sostenible este estímulo de demanda que se está observando, y es como también un llamado de atención, no estoy interpretando al Banco Central, es lo que yo leo, digamos, a la política fiscal. Esto es una combinación de política fiscal y monetaria, está siendo muy expansiva la política fiscal, bueno, la política monetaria tiene algún espacio para ser un poquito menos expansiva. Gracias, Tomás. No sé si Juan Pablo, Eugenia, Guillermo. Muy brevemente, yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado. Aquí hay un estímulo de demanda extraordinariamente fuerte que debería tener carácter transitorio, que está fundamentalmente centrado en el consumo, y es el que está llevando a una rápida recuperación de la economía y cierre de las brechas en general, en distintos sectores. Lo que hace pensar de que esta expansión no vaya a continuar. Va a ser difícil que continúe. Son tasas muy elevadas, extraordinariamente elevadas, que no deberían proyectarse hacia 2022 y años siguientes. Como se ha dicho, además la inversión permanece bastante deprimida o creciendo a un ritmo mucho más rezagado, lo cual le da ciertas características especiales a este proceso de recuperación. Ahora, yo creo que esto puede tener impacto sobre la inflación,
porque hay estrecheces en muchos sectores por el lado de la oferta, de abastecimiento, y eso se une con esta demanda, digamos, tan disparada, al menos transitoriamente. Y creo que también pueden haber riesgos desde afuera, inflacionarios desde afuera, como se ha mencionado en el comunicado, la inflación externa está aumentando, y en commodities en general se ven alzas de precios, en alimentos, etcétera, y eso también nos puede en algún momento impactar. Es un choque externo que puede llegarnos, sobre todo en la medida que haya alguna reacción de parte de la autoridad monetaria en países avanzados, particularmente la norteamericana. Por eso me parece razonable un alza de tasas como la que se ha planteado, a la espera de ver cómo se sigan desarrollando los eventos. Pero me parece claro que una super política monetaria, super expansiva política monetaria no parece ser ya tan necesaria o compatible con lo que estamos enfrentando. Muchas gracias, Guillermo. Eugenia, Juan Pablo, ¿quisieran? Bueno, sí, quizás sí, yo, digamos, totalmente en línea con lo que se venía diciendo, quizás un poco solo como para complementar. Quizás como que Tomás hizo un análisis desde el punto de vista sectorial, me parece que también como de un poco de la composición de la demanda, y eso complementa también lo que venía diciendo Guillermo, que es como que estamos viendo un impulso muy fuerte desde el punto de vista de consumo, y lo que sigue más débil es la parte de la inversión, y eso preocupa o está un poco relacionado con lo que puede ser como la recuperación más a mediano plazo y del mercado laboral, que es algo que viene muy rezagado y dispar en términos de su recuperación. Y ahí pega de lleno todo el tema de la incertidumbre, que va otra vez a es 7,5 el número, es 6, es 9,5, van habiendo shocks muy fuertes, incluso ahora no sabemos qué va a pasar con esta nueva variante Delta, entonces eso claramente es algo que está afectando a la inversión, y preocupa porque también salieron las proyecciones más allá de lo que sea este año, o el año que viene, que más allá que allá hay un ajuste bastante fuerte, de que cae mucho el crecimiento el año que viene, y la inversión va a ser clave para resolver temas de productividad y mercado laboral o pobreza más a mediano plazo, quizás como tratando de complementar un poco más allá de lo que es hoy o la crisis hoy, pensando en cómo sigue Chile para adelante, ¿no? Muchas gracias, Eugenia. Juan Pablo. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, quizás algunos matices como para complementar. Por una parte, yo creo que la incertidumbre de este año en términos de crecimiento económico del Producto Interno Bruto está abierta, como se ha dicho, pero sí el número es elevado, es un número elevado para lo que estábamos acostumbrados si miramos en el fondo la historia de los últimos 10 años, por lo tanto un número elevado, no sé, será 7, 8, 9, no sé lo que dice el Banco Central, pero un número elevado. Lo cual a veces uno quizás está como celebrando con una champaña este gran número, pero sí, efectivamente ese número tiene una incertidumbre, y la incertidumbre es más marcada a medida que nos vamos más adelante en el futuro, 2022 y 2023, esa incertidumbre en qué va a ser el motor del crecimiento más permanente o más duradero, es lo que está, yo creo que bien abierto, y esa incertidumbre, de alguna manera, también hay que tomarla en cuenta en el sentido de que el Banco Central puede hacer una estabilización en el ciclo económico, pero la capacidad productiva de mediano y largo plazo no es algo que claramente el Banco Central tenga un poder para poder afectarlo. Por lo tanto, en ese contexto, todo esto lo que estamos diciendo de cuál es el pie de la recuperación, cómo viene la inversión, cómo viene el empleo, es de un orden importante, porque de alguna manera el Banco Central toma esa visión de alguna manera ver esa capacidad productiva y tratar de ajustar su política monetaria tomando como esa visión dada. Y en ese contexto, yo creo que sí, que la incertidumbre es elevada en este momento. Subir la tasa de interés, quizás uno no tiene claridad, como hay tanta incertidumbre, uno podría haber dicho, podemos esperar un momento y esperar que se acumule más información. Yo creo que en el fondo, en esta oportunidad se puede subir la tasa de interés, manteniendo que la política monetaria sigue siendo altamente expansiva, pero obviamente que se requiere tener más información, sobre todo durante el segundo semestre, para saber cuál va a ser el curso, porque en realidad el campo está muy abierto con respecto a la dimensión sectorial,
con respecto a si la inversión se puede recuperar, si las fuentes de trabajo van a ser más permanentes, si la capacidad productiva de la economía va a recuperar un terreno de mayor dinamismo hacia adelante, porque este número elevado de este año está contaminado por muchos elementos más cíclicos que nos contaminan en el fondo una visión de más mediano y largo plazo. Muchas gracias, Juan Pablo. Hay otra pregunta aquí de Ignacia Munita, de EMOL, que también, si quieren, la paso a leer. La pregunta es, ¿cómo se podría recuperar el mercado laboral en Chile más allá de la ayuda estatal y la entrega de subsidios? Esa es la primera, son dos. ¿Cómo consideran que se podría... es lo mismo. ¿Cómo consideran que se podría reactivar el empleo a nivel nacional? Bueno, voy a partir... Si quieren me reservo hasta para ser, digamos, muy caballero, le puedo dar la palabra primero a ustedes, si quieren me reservo hacia el final, como quieran ustedes, estimados colegas. O parto yo, no sé, como quieran. Parte tú nomás, Carlitos, parte tú. Ok. Muy bien. Respecto a este tema, bueno, como bien han señalado mis colegas, sabemos que la recuperación del empleo ha estado bastante rezagada y hay varios elementos que están dando vuelta acá. Por una parte, si queremos generar más puestos de trabajo, es indispensable que tengamos una inversión muy dinámica. Y eso se ve relativamente complicado en el corto plazo, en medio de las incertidumbres que estamos viviendo en términos de... estamos en un año primero de elecciones políticas que siempre generan incertidumbre, un turning point también en términos del tema constitucional que ya hemos hablado bastante, el tema de la pandemia que hemos visto que cada cierto tiempo hay rebrotes, hay nuevos, eventualmente se producen ciertas nuevas variantes del COVID que generan complicaciones, digamos, y retrocesos, digamos, por parte en términos de las restricciones que aplica la autoridad. Entonces estamos en un escenario bastante incierto. Y la inversión es fundamental para poder crear empleos de aquí hacia adelante, empleos duraderos, de calidad. Y bueno, a lo mejor en parte eso se puede paliar con un poco de inversión pública más dinámica, pero obviamente que el rol del sector privado en la inversión es clave. Y en la medida que esas incertidumbres no se despejen, va a ser difícil, digamos, contar con una inversión muy dinámica. Eso es un elemento. Otro elemento, a mi juicio, son los incentivos que generan también las ayudas estatales en términos de participación laboral y en términos de poder conseguir empleo. Tomás lo mencionaba también, esto es un problema más del lado de la oferta laboral, pero que sin embargo es muy relevante, en el sentido que también es difícil encontrar muchas veces en ciertos sectores económicos gente dispuesta a trabajar. Es decir, lo que les quiero mencionar acá es que las ayudas estatales, que obviamente son necesarias cuando la economía está cerrada, cuando está restringida la movilidad, en la medida que perduren generan también incentivos perversos en la participación laboral. Y entonces también si queremos tener una recuperación más sostenida, más sólida, es importante, digamos, visualizar que en la medida que las políticas se dirijan a abrir la economía, también hay que actuar en consecuencia también con las ayudas universales, las transferencias, de tal manera de que efectivamente la gente también logre trabajo permanente. No, digamos, una economía no puede depender, digamos, gran parte de su población de ayudas estatales universales permanentes, digamos. Y en ese sentido el retiro gradual del IFE me parece de la mayor importancia, junto con también medidas que a lo mejor vayan en apoyo de la contratación de empleo, por ejemplo, subsidios a lo mejor en segmentos laborales donde eventualmente hay más problemas de tasa de desempleo, que estoy pensando en los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay
elementos que hay que considerar en la política económica para que efectivamente se puedan generar condiciones donde haya más posibilidades de empleo, haya los incentivos a la contratación y también, bueno, hayan incentivos a que las personas busquen autosustentarse, a lo mejor con ciertos complementos de ayudas estatales, pero en el fondo es muy importante para la economía que se generen empleos para las personas y puedan tener ellas mismas un nivel de autosustentación con los trabajos que ellas logren. Paso el testimonio a mis colegas. No sé quién quisiera de ustedes comentar también esta pregunta. Bueno, quizás para complementar un poco, sí, a mí me preocupa como el punto más sobre el final que estabas mencionando desde el lado de la oferta de trabajo, ¿sí? Porque se está observando una caída muy fuerte en lo que es la tasa de participación, que un poco empaña cuando se ve que cae el desempleo. En realidad estamos viendo que está cayendo el desempleo más por una caída en la tasa de participación que por una real generación de empleos. Incluso los últimos datos, tanto los del INE que vienen como más rezagados, como los últimos datos de la Universidad Católica, muestran que se están destruyendo empleos, tanto en el primer trimestre móvil que terminaba en mayo como ahora. Entonces, esto de que la tasa de desempleo cae esconde una realidad bastante más compleja. Y lo de la tasa de participación está muy de la mano con algo que quizás desde el punto de vista de la economía más pura no miramos tanto, pero me parece que el tema de los colegios es fundamental para una parte muy importante de que la oferta laboral pueda volver a salir de sus casas, porque muchas de las encuestas que se hacen responden que en realidad es un tema de que se están haciendo cargo de tareas del hogar, que debo decir que me pasa también cuando los chicos entran en cuarentena. Entonces me parece que este avance, esta modificación del plan paso a paso, que los colegios vayan a abrir aunque estemos en cuarentena, va a ser una modificación muy importante en ese sentido, y también porque incluso si bien hubo muchos colegios que estuvieron abriendo, en ese aspecto también la situación es muy heterogénea, quizás con las zonas más complejas, donde justamente se dan más problemas de pérdida de empleo, y los colegios directamente no estaban funcionando. Entonces me parece que incluso desde el punto de vista del economista, como que hay que tener una visión más integral de toda esta problemática. Y sí, y incentivar un poco también esto que mencionaba Carlos, de salir quizás ya, aunque políticamente sea costoso, lo antes posible de todo este tema de los apoyos tan generalizados, a empezar a pensar políticas más focalizadas que ayuden a estos sectores en forma específica. Y por último, para cerrar un poco, el tema de que también, si nosotros no consideramos la parte de la oferta de trabajo, hay cosas que no se explican, porque por ejemplo las posiciones en internet que están subiendo de nuevas ofertas están llegando a niveles de búsqueda de empleo pre-pandemia. Igual hay empresas y sectores que reportan que les cuesta cubrir estas posiciones. Entonces tenemos que pensar como un poco de los dos lados, más allá de la creación de empleos. Eso sería. Oye, yo quisiera agregar que, bueno, ha sido interesante esta conversación, los puntos que se han hecho. Mientras la pandemia no sea superada, creo que vamos a tener un problema en el empleo importante, ya sea directamente porque la pandemia impide movilidad, impide acceder y llegar a puestos de trabajo, o porque los niños están en la casa, etcétera, hay que cuidarlos y no pueden llegar sus padres o sus madres a ocupar un puesto de trabajo, a ofrecerse en el mercado laboral. Yo creo que eso está significando una restricción, y también aporta a esa restricción el impacto de los subsidios, de los ingresos, digamos, compensatorios, que hacen que muchas veces esa decisión de trabajar pueda postergarse. Eso nos está afectando y nos va a seguir afectando en la medida que la pandemia no logre ser completamente superada. Yo creo que hay un impacto de empleo importante para todo lo que es presencial. Creo que lo va a seguir afectando, y
y eso tiene que ver con cosas que están más o menos fuera del ámbito de lo económico. En lo más propiamente económico, la demanda está, por todas las razones que se han dado anteriormente, hay demanda agregada suficiente como para pensar de que esta podría expresarse también en un incremento en el empleo, de no ser porque existen estas otras restricciones. Pero yo creo que además, post pandemia, una vez superado esto, creo que tenemos que entrar en un proceso de reflexión y revisión profunda de mejoras que son necesarias en el mercado laboral, digamos, por todas las limitaciones que aparecen y que se arrastran también hace bastante tiempo. A lo que se agrega la cuestión del cambio tecnológico y la sustitución de algunos tipos de trabajo. Yo creo que en ese sentido va a haber que hacer un esfuerzo mayor de funcionamiento del mercado laboral, de complementar esto con capacitación y adopción de nuevas tecnologías para que el mercado laboral consiga volver a operar, digamos, más cerca de condiciones ideales. Creo que es un desafío importante que la pandemia nos está imponiendo y que no va a ser superado muy fácilmente. Gracias. O sea, yo pensaba algo similar a lo último que estaba diciendo Guillermo. Yo creo que es un desafío grande que viene por harto tiempo con respecto a la innovación tecnológica, que para la pandemia hay como una discusión si esto va a exacerbar la automatización de ciertas tareas. Y en ese sentido, yo creo que como que hay una alerta ahí en el sentido de buscar innovaciones tecnológicas que no solamente sean orientadas a sustituir mano de obra, sino que también innovaciones tecnológicas que mejoren la capacidad productiva, la productividad de la fuerza de trabajo. De alguna manera, nuevas tareas en el fondo que requieren esta capacitación tecnológica y que hagan la fuerza de trabajo más productiva. Porque están esas dos fuerzas, yo creo, de alguna manera, de una innovación tecnológica muy sustituidora de fuerza de trabajo y una innovación tecnológica que mejora la capacidad productiva porque se generan nuevas tareas que requieren un trabajo más sofisticado, y esa visión de mediano y largo plazo es importante tenerla en el radar porque después, de nuevo, todas estas cosas más cíclicas que nos enfrentamos van a ser algo que está acá quizás 2022, 2023, pero más adelante lo relevante es cómo mejorar la capacidad productiva y la productividad de la mano de obra. Bien. Bueno, se ha dado una síntesis, yo creo, muy completa del tema del mercado laboral. Simplemente yo quiero recalcar algo que decía Eugenia. Vamos a ver hacia adelante un entrampamiento en tema de bajar la tasa de desempleo en la medida que vaya normalizándose la oferta de trabajo, y cuando en particular las mujeres puedan retornar masivamente a la fuerza de trabajo, porque lamentablemente han sido más afectadas que los hombres por el tema de las cuarentenas y el cuidado de los hijos, vamos a tener ahí un aumento en la fuerza de trabajo importante que se va a cruzar con un crecimiento del empleo bastante tímido. Y es un tema porque nos va a significar mantener tasas de desempleo altas por un periodo prolongado de tiempo. Todo lo demás respecto de flexibilizar el mercado laboral y de restar incentivos perversos desde el punto de vista, cierto, de transferencias por parte del Estado, súper importante también. Lo dije en su momento, estamos en una situación compleja, estamos con alto desempleo, con remuneraciones reales creciendo a buen ritmo. Eso no es muy recomendable si es que queremos recuperar el pleno empleo en la economía. Y por último, en el tema de los cambios tecnológicos, ahorradores de mano de obra, pucha, un tema muy complejo que abordar, lo mencionó Guillermo. Yo solo decirles que en el caso del comercio, está habiendo un ahorro de mano de obra del orden de 20% por unidad de producto comercializado desde antes de la pandemia hasta ahora, para que tengamos un orden de magnitud. O sea, este es un desafío importante. No podemos entonces encarecer la mano de obra en circunstancias que estamos viendo cambios estructurales ahorradores de mano de obra. Es bien complejo. De hecho, el informe de Clapias que acaba de salir habla de un crecimiento de la productividad muy fuerte en el primer semestre. Obvio que sí, porque estamos teniendo una recuperación de productos sin mucho empleo. Gracias, Tomás. Gracias a todos. No veo más preguntas en el chat. No sé si
otros asistentes a la reunión quisieran hacer alguna pregunta a nuestro panel. Hola, buenos días, ¿sí se escucha? Se escucha perfecto, Joaquín. Sí, Joaquín por acá de Radio Bio Bio. Más que nada quería profundizar en algunos de los puntos que ya han mencionado acá, quizás del punto de vista fiscal, en esta discusión, pensando en que, por ejemplo, hacia septiembre, donde se apuesta por mejores cifras, y en ese entonces el empleo todavía no recupera un ritmo importante de recuperación, valga la redundancia. ¿Ustedes creen que es sostenible o no mantener algún tipo de ayuda social, ya sea para complementar los ingresos, que eso también ayude a dinamizar el consumo, o sobre todo quizás focalizarla más en los grupos que estén más golpeados en esta recuperación del mercado laboral? Mira, voy a dar mi opinión. Yo creo que a medida que el empleo se vaya recuperando y la gente vaya obteniendo puestos de trabajo, pero a la vez, obviamente, se vaya abriendo la economía de tal manera que haya más posibilidades de Carlos, te quedaste congelado. Hagamos una posta que retome a alguien. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, yo puedo decir que... como en programas, por ejemplo, de que esos... Carlos, estás congelado, no se te escucha. Sí. No sé qué pasó. Perdón, estaba refiriéndome al tema de los apoyos. A mí me parece que en Chile... Estamos con mala comunicación ya. Sí. ¿Me escuchan o no? No, estamos con mala comunicación. Yo voy a tener que abandonar. Guillermo. Juan Pablo, ¿se escucha? ¿Se escucha Yo sí, o no? yo te escucho, Carlos, Ya. ahora te Ya, escucho. vuelvo. Estaba diciendo de que esos apoyos vía transferencia es probable que se tengan que retirar gradualmente. Hay que ser cuidadoso en el sentido de que también uno puede pensar en políticas como en algún momento se pensó para tiempos más normales, donde, por ejemplo, políticas tipo ingreso familiar que se complemente para llegar a un cierto mínimo, digamos, este famoso ingreso ético familiar, pero con una visión de complemento si es que fuera necesario, si los ingresos son, digamos, de alguna manera con niveles, digamos, suficientes para autosustentarse, creo que no tendría mucho sentido tener estas ayudas del 100%. Pienso más bien en una política donde básicamente, dependiendo del ingreso laboral que se obtenga, a lo mejor uno pudiera suplementar para llegar a un cierto nivel, a un nivel mínimo. Pero no creo que sea posible sustentar la economía sobre la base de la mantención de apoyos universales, vía transferencias, digamos, en forma más sistemática y permanente. No sé, quisieran otros de mis colegas, no sé, complementar esa visión. Bueno, si quieren, sí. Estoy de acuerdo principalmente con lo que estaba diciendo Carlos. Creo que ya pensando a mediano plazo, hay que resaltar un poco que estos mega apoyos iban con la palabra transitorio, ¿sí? Y eso no quiere decir no seguir tomando en cuenta otro tipo de apoyo que va a necesitar la economía, pero yo votaría, digamos, por mover a algo que sea más focalizado tanto en términos de sectores sociales como de sectores económicos, donde realmente haya que realizar un apoyo más específico. Y también me parece que, dado el contexto político, es importante que se trate de respetar esta transitoriedad para retomar una trayectoria más de sostenibilidad fiscal, porque el gobierno en la última colocación, las tasas que están enfrentando ya no son tan favorables. Ha habido un incremento
tanto por las condiciones externas como también por la valoración del riesgo del país. Y los fondos soberanos también se están usando, está bien, que, digamos, se supone que se usen en estos contextos, pero en contextos donde sean ayudas transitorias. Digamos, deberíamos en algún momento retomar una trayectoria que sea más sostenible para el mediano plazo. Yo agregaría, o sea, opinaba exactamente lo último que dijo Eugenia, en el sentido de que quizás hace un año atrás uno decía la holgura fiscal es grande, obviamente que esa holgura fiscal es mucho menor ahora, por lo tanto hay que ser mucho más cuidadoso en el paquete de medidas, ya no es como tan quizás necesario pensar así como unas cosas tan grandes, sino que hay que hacer un poquito donde el peso marginal de ayuda en el fondo tiene mayor valor versus otros lados, porque ya tenemos un poquito más de escasez en el sentido de la holgura fiscal que tenemos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que ser más cuidadosos con esos ingresos, porque si de verdad estas ayudas quedan de manera permanente, lo que vamos a tener, en el fondo, vamos a ir hipotecando el espacio fiscal hacia el futuro, y cuando venga otra crisis, que es posible que vengan, no sé, como siempre pueden ocurrir algo, no vamos a tener esa capacidad, y por lo tanto hay que volver a tratar de tener una holgura fiscal hacia una eventualidad de situaciones adversas, y no solamente concentrarnos en todo lo que puede hacer con respecto a la pandemia actualmente, que sí es importante y apremiante para muchas familias y muchas empresas, pero hay que pensar que los recursos son limitados, no podemos pensar que los recursos son infinitos en todo momento del tiempo del lado fiscal. Sí, yo suscribo todo lo que se ha dicho. Estamos en un escenario político complejo donde la presión de gasto se va a sostener en el tiempo. Este es un año electoral y vamos a tener mucha presión porque las transferencias que se han estado dando supuestamente en forma transitoria se mantengan en el tiempo, y eso es muy complejo. Nosotros tenemos que dar nuestra opinión técnica, y nuestra opinión técnica es que la forma, ¿cierto?, de salir de esto es promoviendo la recuperación de los ingresos autónomos del hogar. Vale decir, los ingresos que provienen del mercado laboral. Eso significa que tratemos de incentivar la recuperación de la inversión, ya sea por dar señales que ayuden en esa línea, ya sea por inversión directa del sector público, y probablemente acentuar los recursos en materia de subsidio a la contratación. Pero todo lo que apunte a recuperar los ingresos autónomos del hogar. Esta otra situación no es sostenible en el tiempo, no solo por el deterioro en las cifras fiscales. La única forma de sostener el ingreso, ¿cierto?, de la familia es que las familias generen ese propio ingreso en el tiempo. Entonces, el llamado técnico es: empecemos a prepararnos para disminuir las transferencias y tratar de que la recuperación venga en forma sostenible y sana por el lado de los ingresos laborales. Gracias, estimados colegas. Me encantaron los comentarios que hicieron. No sé si tenemos más preguntas. Yo no veo nada en el chat. No sé si alguien más quisiera, alguno de los asistentes a la conferencia quisiera hacer alguna otra pregunta a los miembros del panel. Entonces, como dicen, si no hay más preguntas, daríamos por terminado, yo creo, esta reunión del Grupo de Política Monetaria. Les agradecemos mucho su asistencia. Esperamos haber también puesto nuestro granito de arena y contribuido a una buena discusión. Así que, bueno, muy agradecido por su interés y por su asistencia, y bueno, nos estaremos viendo pronto en la próxima reunión del Grupo de Política Monetaria. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por asistir y hacernos todas estas interesantes preguntas. Gracias a todos los miembros también del Grupo de Política Monetaria por estar acá y compartir, digamos, las opiniones y las respuestas, digamos, a las preguntas que nos formularon. ¿Ah? Muchas gracias a todos. ¿Ah? Nos estamos viendo. Saludos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Chao, chao. Chao.